Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Pues lo que habíamos prometido. Vamos a hacer un análisis y una revisión del deck que estamos utilizando en la campaña. O sea que esta semana ha sido todo full campaña. Para la semana voy a traer más variedad. Yo os anunciaré al final del vídeo qué vamos a ir haciendo. La verdad, de lo que se viene, tengo un montón de ganas de hacer todos los vídeos. La pena que tengo es no poder tener más tiempo, de verdad, para poderle dedicar a cada vídeo. Porque se vienen cosas muy chulas al canal. Entonces, bueno. Vamos a empezar con el análisis y lo que voy a hacer una vez pasemos el análisis es hacer pues otro análisis, por decir de algún modo, una revisión de todas las mejoras que hay en el mercado. O sea que nos vamos a ir de compras con nuestro querido Groot y vamos a analizar qué mejoras os podrían ir mejor o peor para la campaña, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el deck. ¿Por dónde empecé yo con este deck realmente? Pues un poco como ya comenté en algún vídeo, yo lo que quería era hacer un vídeo perdón, un deck muy temático, ¿vale? Que fuera todo con Drax, Gamora, Rocket y Star-Lord. Y ya. Y que no hubiese más aliados. Que solo fueran esos. Luego vi que eran demasiado pocos. En lo que me centré era, de hecho, el primer deck que intenté fue con Rocket. Y entonces, en vez de Rocket como aliado, tenía Groot, que me defendía muy bien. Y luego lo que jugaba era con tecnologías, ¿vale? Jugábamos con la armadura, con el traje reforzado, con el comunicador implantado y con la pistola láser. Y entonces los aliados nunca se iban de mesa y bueno, y pegaban mucho, intervenían mucho, te defendían muy bien, o sea, ayudaba y era un deck muy divertido, ¿vale? Muy divertido y super lore, porque al final eran simplemente ellos que son cinco. Uno, dos, tres, sí, son cinco. Son ellos cinco solos y tratando de lidiar con los diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué sucedió con ese deck de Rocket? Primero, que era muy inconsistente, porque al tener tan pocos aliados, había muchas veces que si no te salía ningún aliado, te estabas comiendo mejoras y mejoras y mejoras y no hacías nada con ellas. Entonces se volvía un deck muy inconsistente. De hecho, tuve una partida en la que literalmente los aliados, absolutamente todos, me quedaron para la última mano. Y fue como, bueno, esto ya sí que es muy mala suerte, que te queden en el fondo del deck todos los aliados. Pero, pero era aún así, aun jugando más partidas y tal, me daba cuenta de que el deck era inconsistente. Y para un escenario puede estar muy bien, para una partida tematizada puede estar muy bien. De hecho, el deck, cuando te salían los aliados, reventaba. Pero para una campaña no te puedes permitir tener un deck tan inconsistente que dependa tanto de los aliados y que suceda que si no robas nada te quedas mirando al aire, ¿sabes? Y entonces perdemos la partida y no tendría sentido ese deck dentro de una campaña si lo que pretendemos es tener cierta consistencia y pasarnos los escenarios pues medianamente bien, ¿no? De hecho, en el que menos sentido tendría sería en la campaña de Guardianes, que como sabéis es la más dura. Entonces tuve que un poco repensar la fórmula. Pensé, traté de... bueno, había otro problema dentro de ese deck y era que Rocket tiene muy poca vida. Entonces, si no encontrábamos también las mejoras de aumentarle la vida y tal, enseguida me estaba teniendo que ir a Alter Ego y no acababa de aprovechar del todo todas las armas y todas las cartas que tenía Rocket. Entonces, ¿qué sucedió? Que me cambié a Groot porque tiene muy buena defensa y entonces, la clave con Groot era que, aun a pesar de tener solo, de primeras, esos aliados, el deck ya funcionaba muchísimo mejor. Porque a pesar de que todo esto eran tecnologías, y sabéis que Rocket, el héroe con tecnologías, va muy bien, el tema es que Groot lo único que tiene que hacer es defenderse. Y tiene una defensa increíble. Entonces, si tú no estás comiendo daño y los aliados te hacen todo el trabajo de intervención y de ataque, y de vez en cuando tú metes algún evento fuerte, ya está, ya el deck funciona per se. Entonces, lo único que tuve que hacer es reformular el deck por el hecho de darle consistencia. Entonces tuve que meter más aliados y tuve que renunciar a todas las mejoras de tecnología. ¿Por qué? Bueno, primero, pues porque Groot no las necesita o bueno, no se ve potenciado por el hecho de tener tecnologías y entonces traté de hacer otra cosa que iba más a potenciar las virtudes de Groot, ¿no? Entonces, como dije antes, ¿qué es lo guay? Pues que Groot no coma daño, ir acumulando contadores. Mientras estás acumulando contadores, pues lo único que tienes que hacer es ir montando mesa e ir intentando que los aliados te vayan solventando la papeleta y luego ya pues cascar algunos eventos o fortalecer alguno de los aspectos básicos del héroe a base de contadores y revientas, gente, revientas. Em,
Luego, ¿qué otras cosas le van muy bien a este deck? Como os dije, a partir de la idea de este deck fue el que salió el de Black Panther, que está funcionando muy bien en el canal y que os está gustando mucho y que incluso está funcionando bastante bien en Marvel CDB, creo que hay bastante gente que lo votó. Y, y cuáles son las cosas que hay que variar o que tuve que variar, porque hice como un parón, probé esta más o menos idea en Black Panther y luego volví aquí con lo que aprendí de Black Panther, ¿no? Entonces, ¿por qué se me ocurrió lo de los recursos básicos? Bueno, pues principalmente porque todos los héroes, todos los aliados guardianes son básicos. Entonces, bueno, pues empecé por ahí, tal y cual, y luego me dije, no, ostras, ¿qué pasaría en Black Panther con todo aspecto básico si tiene el Vibranium? Entonces, claro, nos podíamos permitir con Black Panther una serie de cartas como es Queen Transporte, como es Mansión de los Vengadores y como es Nick Fury, que son caras, pero que te van a ayudar a generar un motor de robo y un motor de recursos espectacular. Entonces, bueno, es que ya lo veis en la partida, ¿no? Se convierte en un deck súper fuerte, súper fuerte. ¿Qué sucede aquí? Que tú no tienes el Vibranium, los guardianes son pobres. No tienen el Vibranium, no pueden costearse, además no pueden jugar con el Queen Transporte, entonces no te puedes costear con tanta facilidad la Mansión de los Vengadores y tampoco puedes recuperar a Nick con tanta facilidad porque no tienes manera de costeártelo de una manera tan sencilla como era con Black Panther. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues un poco por compensar esa debilidad que tiene Groot, que no tiene generadores de recursos, ni recursos potentes, lo que hice fue meter el Bienvenidos a Bordo, que más o menos, es un Vibranium, ¿vale? Porque lo que te hace es que te reduce en 2 el coste del próximo aliado que juegues. Para poderlo jugar, tu superhéroe tiene que ser guardián, entonces bueno, en ese sentido va bien con el deck. Y el tema es que más o menos hace lo mismo, porque tú gastas esta carta y estás, pues, hace lo mismo, ¿no? Estás abaratándote 2 costes o estás pagando 2, que es lo que harías con el Vibranium. Solo funciona para los aliados, entonces no es exactamente igual que tener el Vibranium, porque el Vibranium nos facilitaría, pues, Queen Transporte, Nick Fury o Mansión de los Vengadores, ¿no? Entonces, como veis, también la curva de recursos es muy diferente. Por ejemplo, aquí ya no tenemos coste 4. Sabéis que a mí me gusta jugar mucho con costes bajos y ya eliminé por completo la idea de meter coste 4. De hecho, estaba en algunos testeos que hice metí a Yondu por probarlo y tal, pero ese coste 4 y además no teniendo el recurso doble de liderazgo, pues se me hacía inviable. Y como además tampoco teníamos mejoras que sí que tendrían sentido en Yondu porque no se hace daño derivado al atacar, pues sería como, ostras, es que ahí cuando fortalecías a Yondu en en otras versiones que probé del deck, buf, reventaba mucho, eso es cierto, pero le cuesta mucho al deck sacar un coste 4. No tenemos generadores de recursos, como dije, como puede ser, pues no sé, el Capitán América, que tiene sus propios recursos y demás, ni siquiera tenemos un lanzatelarañas, como es el de Spider-Man. Entonces, tuve que ajustarlo por ahí, ¿no? El tema de los recursos. Y luego metí dos superioridad, bueno, los hacer la llamada, que obviamente van muy bien para los aliados, y luego metí los dos superioridad numérica, que son las dos últimas copias que decidí, que no sabía muy bien qué meter. ¿Y por qué meto superioridad numérica? Bueno, primero, porque tampoco Groot es un héroe que pueda robar, no tiene buen motor de robo, no tiene nada que le permita robar, si acaso terreno fértil, solo en alter ego y solo una carta, o sea que no tiene un buen motor de robo, Groot. ¿Y qué sucede con superioridad numérica? Que muchas veces a ti te interesa mantener a los aliados en mesa. A mí nunca fue una carta que me acabó de convencer, ¿eh? Porque normalmente tú los aliados, cuando los tienes en mesa, los quieres utilizar para algo. Entonces, siempre los vas a querer utilizar más que simplemente agotarlos para robar una carta. Me sucedió un poco eso, pero con Groot, al tener mal motor de robo y tal, me fui dando cuenta de que es bastante interesante en algunos turnos que tienes a un daño al aliado y no te quieres descartar de él, no lo quieres utilizar, quieres gestionar muy bien su daño para ver cuándo llega, cuándo no, el momento de eliminarlo por completo de la mesa. Entonces ahí superioridad numérica se convierte en una carta muy interesante porque, pues, por ejemplo, mayor victoria, cuando caes derrotado preparas a tu personaje, vale, pero quiero elegir cuando quiero prepararlo, entonces lo puedes mantener en mesa. Rocket se potencia muchísimo cuando hay un esbirro, entonces voy a querer esperar a que salga ese esbirro para poder eliminar a Rocket
Definitivamente. Bueno, si escucháis un goteo, es que tuvimos ahí unos problemas de humedades y tuve que meter aquí una máquina para quitar humedad en la habitación. Y bueno, ahora como la paré para poder grabar porque hace mucho ruido, pues está sonando ahí un goteo. No sé si se escuchará luego en el vídeo, pero bueno, eh, queda así, ¿vale? Avisaos, ya lo siento por el ruido de fondo. Entonces, Rocket se potencia muchísimo con el tema de los esbirros. Mientras no te salga, pues a lo mejor te interesa simplemente, en vez de hacerle el último daño, tratar de girarlo para robar carta, ¿no? Y bueno, un poco todos. Drax solo le hace daño al villano. Entonces, a lo mejor no te interesa pegarle porque vas a pasarlo de fase, no te interesa pasarlo de fase ya. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Al final, todos y cada uno de los guardianes tienen como una particularidad muy característica de cada uno de ellos y tienes que encontrar el momento en el que vas a decidir, buah, pues esto ahora ya se va al descarte, este es su último uso. Entonces, superioridad numérica se hace muy interesante con Groot. Y sobre todo por una carta que es el Somos Groot, que hasta ahora yo creo que no la he utilizado mucho durante la campaña en los dos escenarios, creo que solo una vez y creo que era solo para Groot y Mayor Victoria, pero en los testeos puedes utilizarla incluso hasta 4, ¿no? Te da un límite de 4, el Somos Groot dice que quita hasta 4 contadores de crecimiento y le pones un estado duro a 4 personajes, ¿no? Hasta 4 personajes. Y esto es una barbaridad. Es una manera de gestionarte el daño increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces yo os digo que pude ponerme los 4 contadores y entonces, ¿qué sucede? Que tú no quieres utilizar esos aliados, porque esos aliados, en cuanto los utilices, con el daño derivado se les quita el duro. Pero entonces le puedes sacar provecho simplemente agotándolos con superioridad numérica y generas mucho robo. ¿Y qué sucede con eso? Pudiéndote mantener esos aliados en mesa haciendo algo a pesar de que no los puedes utilizar, ¿no? Permitiéndote robar. Pues que les mantienes el duro y entonces tienes 4 turnos que el villano te va a querer atacar y no te va a hacer daño. Primero tienes el duro a Groot, luego el duro, pues no sé, a Star-Lord, luego el duro a Rocket y luego el duro a Gamora. Y son 4 turnos donde vas a poder estar defendiendo con alguno de los personajes y no te van a hacer ningún daño. A no ser que, bueno, eso pasa a veces, obviamente, que te pueden atacar más de una vez en un solo turno del villano, ¿no? O pues a lo mejor hay un esbirro muy fuerte y prefiero defenderme con Groot del villano o del esbirro y el otro pues se lo come uno de los duros del aliado. O sea que es una manera muy buena de gestionarte el daño que te viene encima, ¿no? ¿Qué más? Creo que por aquí tenemos todo. Otra de las cosas que siempre he dicho que Groot va muy bien en protección. Yo hasta ahora siempre lo había jugado en protección y va muy, muy, muy bien. Porque en protección lo normal es que conserves muy bien los contadores. Entonces con los contadores de crecimiento luego puedes hacer cosas con los eventos. Pero me he dado cuenta que en liderazgo no sé si va incluso mejor, porque tiene, y os diría que incluso controla mejor la mesa, por lo que me he estado, bueno, por lo que me he dado cuenta en algunas partidas de testeo. ¿Por qué? Porque yo cuando jugaba Groot en protección tenía muchos problemas para intervenir, ¿vale? Sabéis que protección no interviene bien y Groot, aunque tiene aquí una de las mejoras, la de enredaderas, que le ayuda a intervenir, pues como se está agotando todo el rato, pues le es muy difícil intervenir. Luego tiene las lianas lacerantes, creo que son las que te preparan, pero entonces ya estás consumiendo muchísimos recursos de contadores, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con liderazgo y con Groot? Que al estarte haciendo el trabajo los aliados, tú solo tienes que sobrevivir, solo tienes que mantenerte defensivamente. Si lo veis en las dos primeras partidas de la campaña lo pudisteis comprobar. Yo la mayoría del tiempo lo que hago es defenderme con Groot. Se defiende de 3, que es increíble. Tiene por ahí el escudo de lianas que yo prácticamente nunca lo uso porque no vas a tener necesidad de elevarte, no sé, salvo en algo muy, muy concreto, no vas a tener la necesidad de defenderte de, no sé si de 5 creo que te llega a defender, no, de 6 o sea, es que es muy raro que quieras defenderte de 6, ¿vale? A lo mejor en el último escenario de la campaña lo necesitamos, pero por el momento no. Entonces, tú vas a poderte defender, como se defiende también, vas a acumular muchísimos contadores, no se te va a disparar muchísimo ni la amenaza, ni los esbirros en mesa, porque ahí lo vas a tener muy controlado gracias a Rocket, que es vital en este deck, y Gamora también, que te ayuda muchísimo con los eventos, y con Drax, o sea, no vas a tener problema de daño, no vas a tener problema de intervención, Star-Lord también te interviene muy bien,
Y no vas a tener problema de comerte mucho daño ni de quitarte contadores porque Groot se defiende muy bien. Entonces os diría que liderazgo es un aspecto especialmente bueno para Groot. Em, bueno, una de las cartas que no comenté hasta ahora fue el Hasta el último aliento, que en Black Panther sí que lo teníamos, pero porque nos íbamos a costes 4 y 5, ¿vale? Y aquí pierde un poco el sentido. Entonces creo que es mejor meterle superioridad numérica, que es eso, ¿no? Nos permite robar, que el hecho de podernos descartar y hacer 3 daños a algo, ¿no? Y luego otra cosa que también pues se tuvo en cuenta a la hora de hacer el deck fue el tema de que Gamora, por ejemplo, nos ayuda mucho a robar eventos. Al principio yo con Gamora tenía muchas dudas porque decía, ostras, es que nos puede estar descartando de cartas muy importantes y tal. No sé cómo lo gestionaremos eso, porque Gamora cada vez que se activa descartas cartas hasta que haya un evento y lo robas para tu mano. Pero si os dais cuenta, Groot tiene un montón de eventos, ¿no? Mirad, todo esto es evento, todo esto es evento, evento, todo esto es evento. Entonces, quitando, digamos, estas partes de aquí que son más aliados y apoyos, todo lo demás son prácticamente todo eventos, ¿vale? Flora y fauna es un evento, am, evento el Somos Groot, bueno, pues quitando muy pocas cartas, el, creo que casi el 50%, creo que son 19 eventos lo que lleva este deck en total, de 40, o sea que prácticamente el 50% de las cartas son eventos. Entonces, pues prácticamente cada vez que utilices a Gamora tienes un 50% de posibilidades de robarte el evento a la primera ya, y entonces prácticamente no te descartas. Perdón. Y un poco hasta aquí es el análisis. Yo creo que, no sé si vosotros tenéis alguna propuesta que también podríamos valorar a la hora de fijarnos en algún otro tipo de carta que pudiese ir dentro de este deck. Obviamente concentración eficaz no la he comentado, pero va muy bien porque juega con superpoderes. Todas las cartas de Groot son superpoderes. O sea, si en algún héroe tiene sentido esta carta, es en Somos Groot. De hecho, llevaba otro evento, creo, en vez de esto. Y lo acabé cambiando, que no lo siento que sea tan necesaria, la verdad, porque llevamos un coste muy bajito y las cartas de Groot, quitando el Soy Groot de intervención, no tienen un coste tampoco muy elevado. Pero bueno, si te coincide en la mano y te coincide que la puedes bajar, pues perfecto, bienvenido sea. Vas a tener todo el resto de la partida a un coste menos en todos los eventos. Y, y un poco hasta aquí. Yo creo que el deck funciona mejor de lo que yo me esperaba. Luego hay cosas bastante interesantes de Groot que es que no me deja de sorprender la gente que dice que Groot no es un buen héroe, porque lo he escuchado en más de una ocasión y fijaos en el daño que hay aquí, en estas 5 cartas. Me parece que posiblemente no hay ningún héroe en todo el juego que tenga semejante consistencia o semejantes eventos de daño. O sea, ya quitando intervención, hay héroes que intervienen mejor, quitando defensa, habrá héroes que defiendan mejor posiblemente, que aunque Groot se defiende muy bien, pero este daño, fijaos en este daño, son 3 eventos de coste 2 que pegan de 5, y además te ponen un contador si derrotas al enemigo. O sea, creo que era Spider-Woman, la que tiene un evento de coste 2 que pega de 5 y ya para el momento en el que salió Spider-Woman eso estaba rotísimo, rotísimo, porque creo que hasta ese momento no había ningún aliado que por 2 te hiciera 5 daños. En 3 ya hay aliados que hacen 8, pero ya te tienes que ir a coste 3. Por coste 2, creo que hay muy pocos héroes que te hagan 5 de daño y aún encima Groot no solo te hace daño, sino que te pone un contador de crecimiento. Entonces, la raíz aplastante me parece uno de los mejores eventos de todo el juego. Y no tiene 2 copias, como en el caso de Spider-Woman, tiene 3 copias. Y luego, hay otros eventos más genéricos en agresividad, como puede ser lluvia de balas, que también por 2 te hace 5, pero siempre hay como una contrapartida. Por ejemplo, la lluvia de balas te hace por 2, te hace 5 daños, pero tienes que agotar un arma. Ya tienes que tener un arma en mesa. Ya te pone un condicionante. Aquí no. Aquí por 2 haces 5, punto. Y bueno, y ya el Soy Groot de daño, que por 2 te puedes hacer hasta 10 de daño. Por 2, 10 de daño. Me parece una auténtica locura. Y bueno, creo que lo habéis visto en alguna partida, que si no le hemos metido 10 al villano, le habremos metido 7, 8, 9. De hecho, creo que hay un Soy Groot que hemos utilizado para quitarnos un tiburón de una. O sea, que tiene vida 7. Me parecen increíbles estos eventos. Entonces, de verdad, yo le daría una oportunidad a Groot, que ya sé que no es un héroe muy querido. Para mí es un héroe muy, muy, muy versátil.
sabéis que a mí me gusta muchísimo la versatilidad, me gustan los héroes que independientemente del escenario se puedan manejar más o menos bien, ¿vale? Porque hay como personajes que son muy especialistas y que funcionan muy bien para un escenario en concreto, pero que para otros ya choquean bastante, ¿no? Y en este caso, pues creo que este deck es bastante competente, gente. Y nada, un poco hasta aquí. Tuve que meter los aliados que veis a mayores, que son Cosmo, Mayor Victoria y Martinex, que son también tres guardianes. Mayor Victoria es muy buen aliado, porque es eso, ¿no? Lo que os comentaba antes, nos permite prepararnos. Cosmo juega con el tema de que tienes que nombrar una carta para saber si se hace el daño derivado o no. Y como sabéis, tenemos el 50% de posibilidades de que la primera carta de nuestro deck sea un evento. Entonces siempre vamos a jugar a Cosmo, lo utilizamos y decimos evento y muchas veces no se va a comer el daño derivado. Entonces me parece muy, muy buena inclusión. Sapiencial es buena, pero tampoco es una locura, la verdad, porque tampoco es que tengamos muchísimos aliados. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. No es una barbaridad. Yo esto ya lo tengo comentado. Tampoco me gustan los decks de muchísimos aliados. Creo que hay algunos decks de hasta 13 aliados por ahí en Marvel CDB. A mí no me gustan nada. Esos decks me parecen eh, súper, ¿cómo decirlo? Súper inconsistentes también. O sea, tú puedes ser inconsistente por falta de aliados, que fue lo que me pasó a mí, o por exceso de aliados, que solo te dejes de robar aliados y no puedas jugar. Porque ya tienes 3 en mesa o 4 si ampliaste con un sapiencial o con una Torre de los Vengadores, lo que fuera o el Triskelion, ya no me acuerdo cuál era el que aumentaba el número de aliados en los Vengadores. Entonces, pues no sé, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que va bastante bien con 7 aliados y más ya a veces es un completo exceso. A mayores vale el transporte, pues obviamente pues por lo que os comenté, ¿no? Tratar de ayudar en el pago de costes que no tenemos las facilidades que sí que teníamos con Black Panther. Al final, todos los decks son más o menos el mismo deck, gente. O sea, al final ese es el truco. Vosotros vais a tener que estar gestionando siempre las mismas cuestiones cuando hagáis un deck. Y esto lo vamos a ver más concretamente el lunes, porque os voy a traer un vídeo que me pidieron en el canal y que me parece muy buena idea. Yo ya estaba rumiando la idea, no sabía cómo enfocarlo, pero ya que lo pedís, pues os lo voy a traer, que es cómo hacer vuestro propio deck, ¿vale? Y entonces os explicaré un poco cuáles son los mecanismos que yo utilizo para tratar de hacer mis decks y tal, que no es ni mejor ni peor que nadie, ¿vale? Yo solo os aporto lo que yo sepa y podéis tener esa misma idea u otras. Em, También quiero deciros que a veces me sabe mal, entonces quiero aclararlo aquí, que a veces estoy jugando la campaña o estoy haciendo pues un vídeo como estos y estoy explicando cosas y a veces son cosas muy básicas y entonces pues sé que hay gente que me ve que lleva años, muchísimos años jugando a Magic o lleva más años que yo o más tiempo que yo jugando Marvel Champions y, y son cosas a lo mejor excesivamente básicas para ellos, pero bueno, tenéis que entender que yo trato de hacer este tipo de vídeos para un poco para un espectro amplio, ¿vale? Tanto para la gente que sabe más como para la gente que sabe menos y hay que ayudarlos, ¿no? Que al final nadie nació aprendido y siempre ha habido alguien que nos ha introducido y nos ha ayudado y que nos ha explicado algunas cosillas, ¿no? Y yo pues quiero dar ahí lo que yo sé a las nuevas generaciones que vienen detrás, ¿no? Y, ¿Y qué os iba a comentar? Ah, eso, que el lunes tendréis un vídeo explicando cómo diseñar vuestro deck de una manera muy sencillita, que os sea muy útil, que os empiece a entrar el gusanillo de crear vuestras propias ideas y tal, porque al final donde mejor vais a jugar es con vuestros propios decks. Aunque cojáis el deck de un deck de otra persona, es muy posible que aún necesitéis un periodo de adaptación porque al final esa persona ha colocado esas cartas también por la forma que tiene esa persona de jugar. O sea, podéis coger mis decks, podéis coger los decks de otros creadores de contenido y vais a tener que un poco adaptaros a esa forma de jugar, ¿no? Y sin embargo, si le dais vuestro toquecito, siempre, bueno, pues podéis jugar más a lo que a vosotros os guste más jugar, ¿no? Donde más disfrutéis. Y la verdad, crear decks es muy sencillo, solo hay que tener un poco de confianza en ti mismo, porque a veces yo sé que hay gente que no la hace porque tiene ese miedo de no, no, es que me falla, se me destroza por aquí, si me sacan esto ya no me funciona el mazo y tal, no me funciona la baraja y realmente
es muy fácil que un deck no te funcione a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, luego está la fase de testeo. Y la fase de testeo, que es casi igual de importante o más, también es un vídeo que haremos a la siguiente semana, ¿vale? Entonces el lunes vais a tener un poco cómo se crean los mazos y cuáles son los aspectos que tenéis que tener en cuenta para poder crear mazos. Y el siguiente os voy a explicar un poquillo, pues cómo testeo yo, cómo hago los testeos y cómo voy cambiando cartas, cuántos slots hay que cambiar, si es bueno cambiar de golpe, si no, bueno, diferentes aspectos que iremos viendo a la hora de crear vuestros propios decks y que luego ya pasáis de mí, ya no tenéis que ver mis vídeos y ya os creáis vosotros los decks y que le den a Gambito. Entonces, bueno, vámonos de compras ahora al mercado y os voy a explicar un poquillo, ya que estamos aprovechando que estamos en la semana de la campaña de Guardianes de la Galaxia, vamos a aprovechar para ver un poco el mercado y ver cuáles son las mejoras más interesantes de cara a la campaña, ¿vale? Yo tengo aquí un poco enfundadas en Premium las que suelo utilizar y a las otras es que no les doy, eh, es que ni las miro ya directamente, o sea, las miré en su momento y ya. Digamos que para mí hay tres niveles, ¿vale? Interesantes, bueno, muy interesantes, interesantes dependiendo de vuestra baraja y las que para mí no tienen ningún sentido que las metáis. Entonces vamos a empezar primero con estas. La mayoría son eventos y todos los costes baratos, coste uno, todos estos eventos, coste 2, normalmente son cartas que no están del todo mal, pero como son muy baratas, pues muchas veces traen como una ventaja, pero también una penalización, o una ventaja que tampoco es tan grande. Entonces, todo el coste uno y todo el coste 2 y todo el coste 3, ¿vale? Todas las mejoras baratas, vamos a dejar aquí un poco del coste 5, ahora hablo de él. Todas las mejoras baratas que vayan del 1 al 3, yo, gente, las descartaría absolutamente todas. Todas. Ahora no las recuerdo porque ya hace mucho que las leí, pero vi que en su momento no tenían mucho sentido. ¿Por qué? Porque tú si quieres incluir, daos cuenta que cuando tú incluyes una carta en tu deck, estás empeorando tu mazo. Porque en el momento en el que tú incluyes una carta, ya no tienes 40 cartas, tienes 41. Y que tú metas una carta implica que te va a llegar más tarde Rocket, que te va a llegar más tarde Starlord, que no te va a llegar la concentración eficaz para abaratarte todo. Es un porcentaje muy pequeñito, pero tú ya estás metiendo cartas y no solo vas a meter una, porque en función de los puntos vas a ir comprando diferentes. Si tú te compras, pues solo por coste 1, ves todo esto y dices, me compro 6 de coste 1 y las meto todas. Estás estropeando tu baraja más que mejorándola, realmente. Porque además, toda tu baraja, en principio, si lo has hecho bien, está pensada para tener unas sinergias. Si tú le metes cartas random que no tienen sinergia entre ellas y que no tienen sinergia con tu deck, lo que va a suceder es que estás empeorando el deck, no lo estás mejorando. Entonces yo del coste del 1 al 3 no merecen la pena. Tienen que ser cosas especialmente potentes que tú digas, vale, esto sí que entra. Entonces, aquí luego están otros eventos que son bastante más potentes, por ejemplo, Feroz Determinación nos dice que prepares a tu personaje y robes una carta. No está mal, no está mal, ¿vale? Y son todas un poco del estilo. Reducen 3 el coste en recursos de la próxima carta que se juegue en esta fase. O sea, son eventos tochos ya estos, ¿vale? Los de coste 5 y coste 7 es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con estas cartas? Sucede que son excesivamente caras y que son un evento. Un evento al final es para un momento muy concreto, muy determinado, que te va a ayudar muchísimo en ese momento, pero que a la larga tiene menos influencia que una mejora. ¿Por qué? Tú con una mejora te estás reduciendo toda la partida, durante toda la partida, en el momento en el que te lo bajas, el resto de la partida, todos tus superpoderes, por ejemplo con concentración eficaz, cuestan uno menos. No hay ningún evento que te diga durante toda la partida todos tus eventos cuestan uno menos. No. Pues es como esto, por ejemplo, ¿no? En un momento dado me voy a reducir en 3 el coste de una carta. Vale, pero y ya. Entonces, para mí, no tiene tanta consistencia. Para mí va a ser mucho más importante y vas a controlar mucho mejor la mesa si tratas de poner mejoras que a lo mejor no hacen algo tan tocho como reducirte en 3 el coste, pero sí que te lo puedes reducir en uno a lo mejor, ¿no? Y entonces, con una que te reduce en uno por aquí, con otra que te reduce en otro por allá, con otra que no sé qué, pues poco a poco, como una hormiguilla, vas
cogiendo el control de la mesa. Y llega un momento que el villano da igual lo que haga, que tú estás muy bien preparado. Y esa es la idea, y eso es siempre yo a lo que juego, porque al final el tratar de controlar es lo que te va a dar el mayor porcentaje de victorias a la larga, ¿vale? Digamos que un porcentaje de victorias interesante sería a partir del 60%. Si tú de cada 10 partidas ganas 6, estás teniendo muy buen porcentaje de victorias, ¿vale? Hay gente que se va al 70 y eso son unas auténticas locuras. Pero, pero bueno, estoy hablando un poco en código Magic, ¿vale? Pero también para esto. Para esto puedes tener un porcentaje más alto porque al final son escenarios de inteligencia artificial. Pero, pero eso, la manera que más te va a ayudar, y más incluso en Marvel Champions que en Magic, porque en Magic siempre puede haber gente que juegue un poco a contrarrestar eso, pero digamos que aquí los escenarios son más o menos algo estándar y que tú sabes que si acabas controlando la mesa vas a acabar ganando la partida. Entonces, siempre os diría que el control... es que no quiero decir esto, ¿vale? Porque no debería ser así, pero en principio el control siempre es la mejor estrategia. En principio el control siempre va a tener ese puntito a mayores que no tiene el resto. Por eso muchos jugadores veteranos de Magic os dirán que el azul es el mejor color. Porque si tú te mantienes vivo los primeros turnos, si tú te mantienes vivo el primer ciclo de baraja, por ejemplo, luego lo normal sería que tú ya hayas tenido tiempo para preparar tu mesa, ¿no? Y si la preparas, pues lo normal es que acabes controlando la mesa. Si controlas la mesa, pues llegará un momento pues que o no te hacen daño, o no ponen amenazas suficientemente rápido, o lo que sea, y tú ya tendrás el control, podrás pegar, podrás terminar la partida. Entonces, a la larga, siempre el control va a ser la mejor estrategia, digamos, ¿vale? Por eso yo tengo bastantes problemas con agresividad. Pero bueno, vamos ahora a ver de las mejoras que son pues como interesantes dependiendo de la situación, ¿vale? No sé si aquí tengo algún evento. No, no tengo ninguno. Aquí sí que nos podemos parar un poquillo más y vemos que acción de héroe de la bodega de carga agota la bodega de carga y cura 1 de daño a un personaje amigo. Si controlas la Milano, curas 1 de daño a tu superhéroe. Esta carta me la pensé incluir, bueno, aún no tengo grabada toda la campaña, obviamente, y la pensé incluir para este deck, porque como este deck va de aliados, esta carta puede ser muy interesante. ¿Por qué creo que al final la voy a desechar? Primero, porque para que te sea útil tienes que tener un personaje en mesa, que aquí no debería ser difícil. Y luego, porque su segunda opción es curar a tu superhéroe. Normalmente Groot no debería tener problemas de salud, digamos. Debería estar bastante, bueno, excepto el último escenario, por lo demás no debería tener problemas. Entonces, aún no sé si incluirla o no. Si alguna me hace dudar de todas estas que son más o menos interesantes, para incluirla por delante de otras, sería esta carta, ¿vale? Y todas las demás creo que no compensan tanto como las que leeremos después, ¿vale? Eliges una carta, la descartas, bueno, es una manera de... y robas otra, es una manera de filtrar, que ya un poco lo hacemos con superioridad numérica. El blindaje lo que te hace es evitarte sufrir daño. Con Groot no deberíamos tener ese problema. El cañón pesado, como veis, son todas coste 4, ¿vale? Excepto esta que es de coste 6. Con otra infliges un daño, otro más al villano. Bueno, es como un daño a todo. Puede ser interesante, es una mejora de coste 0. Bueno, es una opción. Y luego tenemos el núcleo del reactor, que para mí a lo mejor es la menos interesante de todas, bueno, junto con la consola de navegación, que nos dice que agota el núcleo del reactor, descarta las 2 primeras cartas de tu mazo, reduce en 1 el coste en recursos del próximo evento que juegues este turno. Bueno, puede ser una opción, puede ser una opción. Realmente no es algo que me vuelva loco. ¿Por qué? Porque para mí aquí están las mejores mejoras. Vamos a empezar por la que ya sabéis que tenemos incluida en el deck, que es la pantalla de selección de blancos, que agotándola nos quita 2 de amenaza. Si tenemos la Milano, que a partir del tercer escenario, yo creo que la vamos a tener siempre, si no me equivoco, son 3 de amenaza que te quita por turno. A mí esto no hay ningún evento de los que hablamos antes que me compense esta barbaridad. Todos los turnos hay 3 de amenaza en el plan que tú quieras, además no es un plan principal. Todos los turnos estás quitando 3 de amenaza del plan que te dé la gana. Para mí esto es una barbaridad. Y luego está mi segunda carta favorita, que es el láser fijo, ¿no? Que lo que hace es hacer 2 daños, si controlas la Milano son 3. O sea, es lo mismo, pero haciendo daño. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué para mí, además es por un coste menos, por qué para mí estas son las 2 mejores cartas del mercado?
Pues porque primero, no dependes de que tengas o no aliados, como sí que nos sucede con la bodega de carga, y entonces tú sabes que todos los turnos vas a tener un extra de 3 de daño y un extra de 3 de intervención. Ah, no sé, me parece que no hay nada igual en todo el mercado, absolutamente nada igual. Y entonces, la siguiente mejora que a mí también me interesa, por un tema de también de intervención, que bueno, el último escenario es muy duro en muchos sentidos, el cuarto también, pero el tema de intervención es bastante fastidiadete, ¿no? Y sabiendo que Groot más o menos se defiende muy bien del daño, y que no tiene buena intervención, yo creo que donde más vamos a sufrir es el tema de intervención. Entonces, los hiperpropulsores, que agotándolo nos quita uno de amenaza de cada plan, y si controlas la Milano, quita uno de amenaza adicional del plan principal, pues me parece también muy buena opción. Porque entonces llega un momento en el que tú puedes estar quitando uno de todos los planes de cada plan y luego si controlas la Milano quitas uno adicional del plan principal. Con estas dos mejoras en mesa estás quitando 5 de amenaza del plan principal en todo lo que queda de campaña. Entonces, me parece muy buena combinación, gente. Es casi, si te estás olvidando de la amenaza, si la amenaza en el plan ya no es tanto problema, porque lo va a ser igualmente, porque es una campaña muy dura, pero si tú te proteges de que no haya tanta amenaza en el plan y con Groot te proteges del tema del daño, pues más o menos vas a poder controlar mucho mejor la campaña, ¿vale? Entonces, por eso, para mí, junto con láser fijo, que le voy a dar prioridad por delante de los hiperpropulsores, me parece lo más interesante. ¿Por qué el láser fijo le voy a dar prioridad? Bueno, quiero ahorrar para el láser fijo, no vamos a gastarnos a un 4 en los hiperpropulsores, porque en el cuarto escenario vamos a tener esbirros muy gordos y que una mejora que nos esté cascando 3 daños, pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que así además tienes un deck pues más versátil, ¿no? Tienes por un lado amenaza y por el otro lado tienes el daño. Que luego a mayores quieres fortalecerte más el tema de la intervención, perfecto. Y luego si aún os sobraran créditos, hay un evento que sí que me parece que compensa, que es un coste cero y nos dice interrupción de héroe, bueno, carga impetuosa se llama. Cuando se muestre una carta del mazo de encuentros, anula sus efectos y descártala. Esta carta es un coste cero, es un evento que se juega en el turno del villano y que si te sale en mano siempre va a ser bienvenida, ¿vale? Porque te va a querer, pues no sé, sacar cualquier perfidia o cualquier carta. Además es una carta del mazo de encuentros, no tiene que ser perfidia, ¿vale? Es cualquier carta que te pueda complicar mucho la situación, una sombra del pasado, un mover ficha, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Sacas esta carta, coste cero, bueno, pues anulaste eso y ya está. ¿Solo es un turno? Sí, solo es un turno. Pero con las oleadas que se vienen, además, y todo ese tema, que sabemos que esta campaña bebe mucho de las oleadas, pues esta carta no está nada mal, ¿vale? Te la guardas para cualquier carta de encuentros que tenga oleada y por coste cero te estás anulando 2 cartas de encuentros. 2 o más, porque sabemos que aquí las oleadas van a poder caer, pues igual caen una o dos detrás de otra, ¿no? Cae la primera, la siguiente también tiene oleada, la siguiente también tiene oleada y te vas para el pozo. Entonces, este evento sí que me parece interesante, pero sí que lo guardaría un poco para el final. Para decir, bueno, me sobran 5 puntitos de todo lo que me he comprado, pues me compro la carga impetuosa y ya. Entonces, esto lo tienes más para el control de mesa. Esta, si creéis que la tengo que testear. La voy a intentar testear si tengo tiempo. La voy a probar en el deck a ver cómo funciona. A lo mejor veo que funciona genial porque me cura muchísimo a los aliados. Entonces, igual sí que la meto en vez de, pues, de alguna otra cosa. Pero bueno, hay que testearla. Pero lo que os digo, yo principalmente tiraría por estas tres, que nos van a cubrir muy bien de amenaza y de daño. Y luego, si sobraran puntillos, pues oye, pues esta carga impetuosa es muy buen evento. Además, no es como sucede con otras de coste muy alto que te dice, una vez que la utilices, quítala del juego. No, en este caso, cuando se muestre una carta del mazo de encuentros, anula sus efectos y la descartas, y esto va al descarte. Entonces, cuando volvamos a barajar, vamos a volver a tener carga impetuosa en el deck. Entonces, para mí, estas son las mejores compras que podéis hacer en el mercado en vuestra campaña de Guardianes de la Galaxia. Y nada, hasta aquí un poco el vídeo. Espero no haberme olvidado de nada. Hemos revisado ya todo el tema del mercado, hemos revisado todo el deck.
Para la semana vais a tener el cómo crear vuestros propios decks, luego vais a tener el tercer escenario de la campaña y luego espero que para el viernes que viene poder hacer ese vídeo que os dije en el que va a haber anuncios, ¿vale? Y nada, seguiremos con la campaña, seguiremos hablando de cómo testear el deck y todo lo demás en todas las semanas que se vienen. Para el tercer escenario, yo os lo dije, no vamos a comprar ninguna mejora porque solo hemos hecho 3 puntos. Yo en el vídeo os digo 4, pero luego revisando el vídeo y os lo pongo en la descripción, bueno, en los comentarios, os pongo que no, que tuve una equivocación, entonces solo son 3 puntos. Y, y vamos a guardarnos puntos a ver si podemos hacer unos cuantos más en el tercer escenario y ya comprarnos el láser fijo y ya no sé si para el último escenario pues compensa unos hiperpropulsores, una carga impetuosa o una bodega de carga. Ya lo iremos viendo, ¿no? Le voy a dar prioridad a estas dos y luego ya veremos con las demás. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.